Buenos días. Buenos días. Ok, me copia uno. Buenos días, por aquí tengo dos. Falta que prenda el video del señor Rafael Peñalosa. Que tiene los videos apagados. Bueno, ok, vamos a comenzar ya la clase. Compartir aquí la pantalla. Aquí estamos. Ok, estamos grabando perfectamente. Bien, buenos días. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Que tiene que, como primer punto, estoy en el último punto de la clase, que era el cálculo de las fallas usando Z de barra. Como vimos en el análisis del sistema de potencia 1, ¿verdad? Existe Z de barra, ¿ok? Que es la que representa todo el sistema de un sistema de transmisión completo. En este caso, nosotros vamos a utilizar ciertos procedimientos que también utilizamos en capítulos anteriores para calcular ciertos detalles. En este caso, básicamente, tendremos, vamos a ver cuál es. Mm, Vamos a ver esta lámina. La lámina de la figura 10.5 en la página 368. En esta lámina nosotros vamos a ver aquí un sistema de transmisión de una red cualquiera y vemos que vamos a considerar que va a haber una falla en la barra número 2. La barra número 2, aquí tenemos que el voltaje antes de la falla existe, tiene un valor específico y nosotros vamos a simular una falla en esta red usando un pequeño truco. Vamos a considerar que que este voltaje antes de la falla es este, ¿verdad? Que está aquí. Y vamos a colocar esa fuente, una fuente, ¿verdad? Que está aquí, como voltaje antes de la falla. Y para generar un cortocircuito vamos a colocar un voltaje menos VF, para que VF menos VF dé cero y se cree artificialmente un cortocircuito en la red. Para realizar estos cálculos, entonces, tenemos este truquito aquí, hacemos esto. Vamos a cortocircuitar las fuentes de tensión interna de las máquinas que están en este circuito, donde aquí tenemos una fuente de tensión, aquí otra, en este caso están los valores subtransitorios. Entonces nosotros vamos a cortocircuitar esto aquí y entonces vamos a calcular cuáles son los valores de las corrientes en cada una de estas ramas. Para hacer eso, como hemos visto, hemos colocado esta fuente negativa que está aquí, menos BF, y estamos generando una corriente IF positiva de este lado. Pero si yo digo que la corriente es IF positiva, yo podría decir que también vale menos IF. Es decir, si pinto esta flecha al revés y le pongo un menos, es como poner esta IF en esta dirección. Por lo tanto, esa corriente IF negativa que está entrando en la red, en toda esta red, afecta los voltajes en todo el sistema. ¿Okay? Esos voltajes que están inducidos por esta corriente van a afectar los valores de tensión que estaban previamente del sistema. Quiero aclarar que para hacer este tipo de ejercicio, ellos consideran que en la red no está circulando corriente antes de la falla. ¿Okay? Es una consideración que ellos hacen en el sentido de que cuando hay un cortocircuito, los valores son muchísimo mayor que el valor de la corriente que circula en la red. Por lo tanto, ellos están eliminando ese caso. Estamos eliminando ese detalle, digámoslo así. Entonces tendríamos, ¿verdad? La red, la corriente menos IF entrando en todo el sistema, estas tensiones cortocircuitadas, ¿verdad? Y entonces podemos pintar aquí esta ecuación que está aquí. Esta ecuación dice la variación del voltaje, pero con la barra 1, la 2, la 3 o la 4, es igual a, la volvemos a copiar de este lado, aquí se repite la variación de voltaje en la barra 1, aquí está. La variación del voltaje 2, ¿cuál es? Bueno, si dijimos que no habían corriente circulando previamente, entonces el menos BF que hemos colocado como trampa para generar el cortocircuito sería la tensión en esa barra. Esta barra, por supuesto, es la que dijimos, es la que tiene el cortocircuito. Entonces el voltaje es menos BF. Y la barra 1, y 3 y 4 van a sufrir una variación de tensión debido a las corrientes menos IF que nosotros inyectamos artificialmente en el sistema. Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, simplemente
Aquí tenemos Z de barra, ¿verdad? Que es la matriz de barra que nosotros hemos aprendido a construir en análisis de sistema potencia 1. Y le inyecto menos IF, que es la única corriente que está entrando en la red. Recuerda que nosotros al hacer esto aquí, hicimos este truquito, ¿verdad? Que pusimos un voltaje menos BF y al poner el voltaje antes menos BF, digo que aquí hay un corto, ya que esta suma da cero, si hay un corto aquí. Y si IF es el que sale, yo podría decir que menos IF, y ese menos IF que está entrando en toda la red, es la que está generando los cambios de tensión y las corrientes de corto dentro del sistema. Entonces, tengo mi set de barra aquí, ¿verdad? Multiplico, ¿verdad? Este valor por la red, por esta matriz que está de este lado, matemáticamente, y me dice que entonces que la variación de voltaje en cada una de las barras es esta multiplicación, ¿no? Fíjense que esta multiplicación matricial, aquí tiene 0, menos 10, 0 y 0, cuando yo multiplico esto por la matriz, solamente la columna de la barra 2 es la columna que va a ser afectada por la corriente, ya que todo esto es 0, 0 y 0. Y esta multiplicación es esta que está aquí. Esta que tenemos Z12, Z22, Z32 y Z42. Multiplicada por menos y F en todos los casos. Es decir, que cuando tengamos este tipo de falla, una barra, yo puedo decir que solamente esta fila de la barra 12, es decir, de la barra afectada, la 22, 23, 32, etcétera, la 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, será la que va a ser afectada por la corriente. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos la corriente de falla negativa que pusimos y la columna de esta barra 2. Y eso, aquí lo copiamos al lado, fíjense que tenemos aquí todos los elementos, menos Z12, menos Z22, menos Z32, menos Z42 multiplicado por la corriente de falla. Y eso viene siendo el cálculo de la diferencia de tensión que va a ocurrir cuando hay un cortocircuito en, en una red de este tipo. Entonces, ¿cómo calculo la corriente de falla? Muy simple. Aquí tenemos que menos IF, aquí está, ¿verdad? O sea, este es menos IF, si usted lo ve más grande, este es IF con dos barritas, es decir, la corriente subtransitoria, no más que el voltaje de falla entre Z22. ¿Ok? Porque de todos estos datos, lo único que conozco es menos BF, el voltaje antes de la falla. Entonces, el voltaje entre la falla que está aquí, dividido entre la impedancia Z22, es decir, ¿quién es Z22? Z22 es la impedancia Thevenin de la barra 2. Saben que cuando uno tiene la matriz Z de barra, todas las impedancias que están en la diagonal son las impedancias Thevenin de cada una de las barras. Es decir, la Z equivalente que se ve de la barra hacia adentro. Entonces, la corriente falla, el voltaje falla entre Z2. Y aquí en la ecuación 10-17 tenemos la variación de tensión en la barra 1 es Z12 entre Z22 BF. La variación de tensión en la barra 2 es simplemente menos voltaje de falla porque es el que está ocurriendo en ese momento. La diferencia de tensión en la barra 3 es menos Z32 entre Z22 BF. Y la variación de tensión en la barra 4 es menos Z42 entre Z22 BF. Entonces, cuando uno le piden cuál es la variación de tensión que ocurre en todas las barras, cuando hay un cortocircuito en una barra en específico, sabremos que lo que tengo que hacer es agarrar exactamente la fila de la barra en corto, en este caso fue la fila 2, porque la falla fue en la barra 2, y agarro todas esas impedancias y las divido entre el Z Thevenin de la barra 2, es decir, Z22 en este caso. En el caso específico de la barra 2, bueno, simplemente yo sé que la variación de tensión es menos BF porque eso es lo que se inyectó al sistema y eso es lo que da la falla. La barra falla en la barra 3 y 4 es lo mismo. Agarro el elemento Z32, lo divido entre Z22 y Z44, digo, la barra en la falla, la multiplicación de la falla en la barra 4 es Z42 entre Z22. O sea que es muy fácil realmente calcular la falla, ¿verdad? Teniendo la matriz de barra. Ahora bien, yo quiero saber cuál es la variación o cuál es la tensión verdadera que queda en la barra 1, 2, 3 y 4.
Aquí vemos la ecuación 10-18, que simplemente yo digo, bueno, el voltaje que estaba antes de la falla, que es VF, le sumo la variación y me da cuánto hay. Así es. Entonces, la forma sencilla para calcular qué voltaje hay en la barra 1, 2, 3 y 4 al momento de la falla es simplemente 1, ¿verdad? Que es voltaje entre la falla, porque recuerde que estamos diciendo que no está circulando corriente dentro de la red para los cálculos. No está circulando corriente. Entonces, si no está circulando corriente, el voltaje antes de la falla es el que está afuera, ¿verdad? Y si ese voltaje BF artificial que metimos en la red es el que está en todos los nodos de la barra, en todas las barras de la red, porque no hay corriente. Entonces, simplemente la tensión está transmitida, pero no hay cero corriente. Entonces significa que el voltaje que ocurre en el momento de cortocircuito, por ejemplo, en la barra 1 es 1 por unidad, es decir, voltaje BF, yo multiplico esto por esto y me da voltaje BF, menos Z12 entre Z22, que fue lo que calculamos ahorita, antes. Antes habíamos calculado la variación, ahora queremos saber exactamente cuál es el valor. En la barra 2, que es donde está la falla, el voltaje es 0 porque hay un cortocircuito, trifásico a tierra. Entonces el voltaje, eh, eh, la variación de tensión es este por 0 da 0. Y así sucesivamente. En la barra 3 me da 1 menos Z32 entre Z22. Y en la barra 4, 1 menos Z42 entre Z22. ¿Okay? Entonces tenemos aquí la forma de calcular cuáles son las tensiones que hay en la red cuando ocurre una falla trifásica. Entonces, la corriente de falla, aquí tenemos la formulita, la fórmula 1019, es simplemente el voltaje entre la falla entre ZT y ZT, Z22 en este específico caso. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos la CT de barra de una red, es muy sencillo calcular las corrientes de falla. Busco el voltaje antes de la falla y lo divido entre ZT Benin de la barra específica. Si es la barra 2 la que falló, divido entre Z22. Si es la barra 3 la que falló, divido entre Z3. Si es la barra 4 que falló, divido entre Z4. Y listo. Ahí está la corriente de falla. Listo. ¿Cuál es el voltaje que hay en la barra debido al cortocircuito? Bueno, aquí está. Es voltaje entre la falla, que es BF, menos ZJK entre ZKK. ¿Qué significa eso? Muy simple. Vamos a ver un ejercicio ahorita, pero es simplemente esta fórmula que dice que el voltaje final, el voltaje que va a haber en la barra, es el voltaje antes de la falla menos la impedancia JK, es decir, la que aparece en la matriz, dividido entre ZKK por BF. Eso me da el voltaje en cada barra. Ahorita vamos a un ejercicio para que se vea, pero realmente es bastante sencillo porque es muy metódico, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, este ejemplo. En este ejemplo nosotros tenemos la matriz Z de barra, que es esta, ¿verdad? Y me piden, ellos dicen que ha habido una falla, se lo quiere, ¿dónde está? Una falla en la barra 2, ¿ok? Igualito que el ejercicio que hagamos ahorita, una falla en la barra 2. Entonces, en este ejercicio dice que el voltaje antes de la falla de la red vale 1, 1,0. Entonces yo divido 1,0 entre ZKK, ZKK en este caso es J02125, que fíjense que es la Z22, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la falla fue en la barra 2. Y eso me va a dar entonces la corriente de falla de este ejercicio específico. Muy sencillo. Para calcular los voltajes que hay, que quedan en el sistema cuando ocurre la falla, yo divido resto 1 menos, ¿verdad? Si es la barra 2, que es esta, agarro cada dato de esto, y lo divido entre ZKK. Por ejemplo, J1936 lo divido entre ZKK. Este es 0 porque ahí es donde está el corto, es el voltaje. Y el otro divido este valor J1494 entre ZKK. El otro es este valor J1506 entre ZKK. Eso me da, ¿verdad?, los voltajes que hay en cada una de las barras. Muy, muy sencillo, fácil de calcular. El ejercicio que está en la página 371 lo explica fácilmente. ¿Ok? Aquí está cómo se calcula.
Otra pregunta que se hace en este tipo de ejercicio, por ejemplo, es cuáles son las corrientes que hay en tal parte, qué corriente va o cómo una barra contribuye al corto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo dice la contribución de corriente de falla de la barra 2 a través de las barras adyacentes, ¿cuál es? Entonces yo digo, bueno, ¿qué corriente inyecta la barra 3 a la barra 2? Bueno, simplemente el voltaje de la barra 3 menos de la 2 entre la impedancia me da, ¿no? Yo agarro el voltaje de la barra, por ejemplo, en este caso, desde la barra 1 en este ejemplo, ¿verdad? Ellos agarran J1596, que es en este caso el voltaje que dio en la barra 1. El voltaje en la barra 1 es 0,1556, aquí está. ¿Y lo divido entre quién? Lo divido entre la impedancia J0125, que es la que está entre la barra 1 y 2. Lógico, si yo tengo dos diferencias de tensión y una impedancia en el medio, agarro el voltaje que está en la barra, en este caso 0,1556, aquí está, es el voltaje en la barra 1, lo divido entre la impedancia, ¿verdad? En este caso J025, y me da la contribución de la barra 1 a la corriente de cortocircuito. Entonces nosotros en un ejercicio podríamos decir cuáles son las contribuciones de la barra 3, 1, 4 a la falla. Divido simplemente el voltaje que está presente, pues en este caso, si fuera el de la 3, el voltaje que está presente en la barra 3, después del cortocircuito, lo divido entre la impedancia correspondiente, en este caso, por ejemplo, si fuera la barra 3, dividí entre J025 y me da el fluido de corriente. Ese es el tipo de ejercicio. Bueno, ahí realmente esto es muy sencillo, ¿ok? Entonces, usando Z de barra, nosotros podemos utilizar entonces la ecuación 1018, ¿verdad? Que está en la página 370, y me dan los voltajes que quedan cuando ocurre el cortocircuito. Vemos que en la barra del cortocircuito el voltaje es cero porque está ido a tierra. Y los otros simplemente uno menos el valor de la impedancia, por ejemplo, en este caso, si fuera la barra 2, sería uno menos el valor de las impedancias de la barra 2, divididos todos entre Z22. Z22 es la barra que falló, la impedancia de la barra que falló. Y eso me daría el voltaje que queda. La corriente de falla es muy fácil de calcular también porque simplemente es el voltaje entre la falla, que es un dato que nosotros tenemos, y lo dividimos simplemente entre ZKK. ¿Quién es ZKK? ZKK es la impedancia Thevenin de la barra que falló. La barra 2, o la barra 3, o la barra 4, la que sea. ¿Ok? Y eso me daría, entonces, la corriente. Bien, ese sería el último procedimiento que tenemos para calcular esto. Claro, el detalle aquí es tener Z de barra. De barra hay que calcularlo. Eso nosotros bueno, se vio en análisis de sistema de potencia 1, se vio cómo se hace ese procedimiento, ¿verdad? Pero no vamos a explicar eso ahorita porque eso es un poquito complicado para explicarlo en esta clase. Bien, espero que se entienda. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que me pueden hacer. Yo creo que se oye. ¿Hay alguna pregunta de los asistentes? ¿No? Pascual. Profesor, buenos días. Bueno, dime. Para el examen van a salir ejercicios parecidos a los de la clase pasada y a los de esta clase, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Ok. Eso va a ser así. Va a ser una falla, por ejemplo, de este tipo, como el que está en pantalla ahorita. Pero ahorita vamos a ver, este ya no todos lo vimos. Vamos a ver un ejercicio nuevo, que es este que no lo hemos había visto. ¿Verdad? Y puede salir uno de 7 barras también. ¿Ok? Entonces, los que hagan este ejercicio tienen que hacerlo por el método Thevenin y por el método de las corrientes internas de la máquina. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, este ejemplo. Aquí tenemos un nuevo ejemplo, no habíamos visto el de arriba, vamos a ver este último. Aquí tenemos un sistema donde tenemos un generador con su reactancia y una reactancia en la línea, aquí o en este sector, tiene una reactancia en esta línea, tiene otra reactancia aquí, y tenemos un motor aquí con su reactancia interna. ¿Ok? Entonces dice, la caída de voltaje a lo largo de la línea es este valor, 38319, que es este voltaje aquí, ese voltaje en la línea. ¿Ok?
Y dice que el voltaje en los terminales del generador es este dato que está aquí, que es este voltaje en los terminales del generador. Tenemos el generador, su reactancia interna, y me dicen como dato que el voltaje en los terminales del generador es este valor que está aquí. Donde se produce un cortocircuito en la entrada del transformador 2. Es decir, este es un transformador que estaba aquí y se produce un cortocircuito aquí, ¿ok? Entonces, el voltaje a lo largo de la línea, que es este, no es más que la corriente, ¿verdad? Que tenemos la reactancia, que es esta 0,3 más otra 0,4 por la corriente de línea, ¿ok? Ajá, ok. Entonces aquí nosotros podemos calcular cuál es el voltaje en este pedacito aquí. Este es un dato. Recuerden que nosotros tenemos siempre que calcular las tensiones internas del generador y las tensiones internas del motor. Para eso, nosotros necesitamos hacer mallas de Kirchhoff, porque en este caso, como están viendo, esta malla de Kirchhoff aquí, yo necesito saber cuánto es la corriente que circula en una malla específica que envuelva al generador y lo mismo, la corriente que pasa por aquí que envuelva al motor. De tal manera de que nosotros podemos calcular esta tensión del generador, la tensión interna y la tensión interna del motor. Bien, vimos aquí que podemos calcular este voltaje, ya lo tenemos calculado aquí, simplemente hacemos esta pequeña fórmula, que es la corriente de línea, ¿verdad? Y la reactancia. Ahora vamos a calcular, entonces, menos eje, esta tensión aquí. Ahora, resulta que nosotros nos dan como dato este voltaje. Voltaje, voltaje aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Menos eje, esta reactancia por la corriente que calculamos arriba, ¿verdad? Okay. Bueno, no lo calculamos, es un dato. Aquí está. Y hacemos esta pequeña mallita aquí. Esta tensión, la reactancia y este voltaje. Tenemos esto, tenemos la corriente. Y con esto calculamos entonces eje. Eje, ¿quién es? Eje es la tensión interna del generador, ¿verdad? Sabemos que el generador y motor tiene sus tensiones internas, el generador porque es un generador, y el motor tiene una tensión interna porque cuando hay un cortocircuito, el motor por inercia sigue dando vueltas y genera una tensión. Ok, ahora ya tengo eje, ya lo calculé. Ahora vamos a calcular el voltaje, vamos a calcular el voltaje EM, este voltaje. Porque recuerda que siempre tengo que buscar este voltaje y este voltaje. Ahora, para calcular este voltaje, yo aplico esto. Este valor lo tengo esta impedancia, o digamos, tengo este voltaje, tengo esta impedancia, y tengo la corriente que la habíamos calculado, que es un dato, por cierto, es un dato, lo calculamos. Ya lo calculamos, a ver si lo calculamos. Bien. Entonces tenemos BTG, que es este voltaje, aquí, es igual a esta reactancia más esta, más esta, más esta, más AM. Y L es la corriente de línea, ¿verdad? Que es un dato. Y entonces despejo M, de esta ecuación que está aquí. Aquí está M, despejo, y me da valor de M. Y me da tanto. Yo tengo entonces la tensión interna de este, tengo la tensión interna de este, que son los datos que siempre necesito. Y entonces hago los cortocircuitos correspondientes. Nosotros tenemos que el cortocircuito es aquí, ¿verdad? En este punto, esta es la falla. Entonces hago un circuitico aquí donde tengo la tensión interna de la máquina, toda esta reactancia, y voy a calcular IG. Es decir, esta IG doble prima es la corriente, la contribución de la corriente subtransitoria debido al generador. Es IG doble prima. ¿Ok? Ahora seguidamente vamos a pasar por otro lado, antes, pero quiero que se vea en el dibujo. Ahora yo voy a calcular la contribución del motor al cortocircuito. Esta sería la que pasa por aquí, pero debido al generador. Ahora vamos a calcular la que pasa por aquí debido al motor. La idea del motor es lo mismo. Tenemos la tensión interna del motor que está aquí, su reactancia. Y vamos a calcular esto con una simple mallita de Kirchhoff aquí. Calculamos, ¿verdad? Tensión entre las impedancias. Y me da la I de falla. Ya tenemos la corriente de falla. ¿Ya? Una, donde yo estoy sumando la contribución del generador más la contribución del motor. Y eso me da la I de falla. En este caso da 1066 con un ángulo de 257.64. Después que tengo eso hecho, entonces nos viene el método de Thevenin. En el método de Thevenin yo coloco las impedancias que usamos ahorita mismo aquí arriba,
pero quito la fuente. ¿Ok? Recuerden que en el método Thevenin yo tengo que cortocircuitar las fuentes de tensión y dejar las impedancias. Entonces, esta impedancia, aquí es donde está el corto, ¿ok? Entonces, todas estas impedancias que están aquí, la línea, la rectilínea, el generador, etcétera, esto lo voy a poner en paralelo con esto. Entonces, sumar todo esto me da este lado. Al sumar todo esto me da este lado. Hago el paralelo y me da que Z Thevenin visto en el punto de falla es este valor que está aquí. ¿Ok? Una simple mallita ahí, muy simple. Ya tengo Z Thevenin. Excelente. Yo necesito siempre, siempre, en todos los cálculos, buscar el voltaje antes de la falla. ¿Dónde el voltaje es? Es el voltaje donde está la falla. Si la falla es aquí, este es el cortocircuito, yo necesito saber qué voltaje de falla hay aquí. En este caso es muy sencillo porque yo tengo todos los valores, tengo esto, tengo esto, tengo esto y tengo la corriente. Si yo hago una mallita aquí, donde aquí está B de falla, bueno, calculo el voltaje de falla, que fue como se hizo aquí, ¿no? Aquí pusimos los valores que están, la reactancia, la tensión, y calculo este voltaje antes de la falla, porque eso es fundamental. Entonces, ¿cuánto vale la corriente de falla? Muy simple, divido el voltaje de falla antes de la falla, que hemos calculado aquí arriba, y lo divido entre Z Thevenin, que lo proclamo aquí, y me da 1037 con 264. ¿Ok? Entonces ya yo tengo, ¿verdad? La corriente de falla. Fíjense que aquí me da 1037, arriba me da 1066. Aquí da 264 grados y aquí da 257,64. Muy cercano. Es decir, que los cálculos están correctos. En el examen hay que hacer los dos procedimientos. Hay que hacer el procedimiento con las tensiones internas de la máquina y luego hacer el método técnico. Tomo en el examen ya yo coloqué que hay que hacer los dos, ¿no? Y en el caso de lo que vimos ahorita, es muy simple. Normalmente, si hacer un ejercicio de este tipo, nosotros entregamos un ejercicio parecido a esto. Colocamos 7 de barra, no vamos a esperar que ustedes calculen 7 de barra porque no les va a dar tiempo. Y para calcular la corriente de falla es simplemente el voltaje entre la falla, en este caso 1,0. Por lo general nosotros hacemos 1,0, pero yo puedo poner cualquier valor. Y se divide entre ZKK, es decir, Z Thevenin de la barra que falla. Si fue la barra 2, es Z22. Si es la barra 3, Z33. Si es la barra 4, Z44. Y eso me da la corriente de falla. Es corriente de falla transitoria. Para calcular el voltaje en cada barra, es 1 menos, me sigo en la misma columna, Z22, y agarro cada componente de esto y lo divido entre ZKK. Es decir, en este caso, 0,1938 lo divido entre ZKK, que es 0,2125, porque ZKK es la barra fallada. Fíjate que lo divido entre 0,2125. Así que yo agarro esta columna, divido cada uno de estos elementos entre el valor de ZKK de la barra que falló, y pongo 1 menos eso, y el resultado es el voltaje que queda en cada una de las barras cuando hay la falla. Fíjense que la barra que falló es 0, porque es un corto a tierra, pues entonces la tensión es 0. Y para saber la corriente entre dos puntos, bueno, una tensión menos la otra entre la impedancia que está en el medio. Eso es simplemente eh, electricidad básica, ¿no? Y estamos listos. Y eso sería, digamos, el compromiso para el día sábado. No se olviden, 9 de la mañana. Les agradezco que avisen a la gente porque hay mucha gente que no ha aparecido y yo no sé qué están haciendo. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Aló? No, profe, ninguna pregunta. Ah, bueno, todo está claro, excelente. Se me alegra eso. Bueno, Profe, yo sí tengo una duda. dígame. Cuando usted nos dijo lo de calcular barra para que no nos tardáramos mucho tiempo, ¿a qué se refiere con eso, profe? Bueno, que la Z de barra, si yo le hago si yo le pongo un circuito como este, yo le digo calcule Z de barra, para hacer Z de barra de esto, necesita 20 minutos por lo menos. Ok, ok. Entonces, lleva su tiempo, ¿no? No es que Sí, no, es que sí, es no lo pueda bastante hacer, tiempo. pero lleva su tiempo, ¿no? Porque tienes que hacer todo el poco de matrices. Bueno, es más, Sí, más de media hora para hacer eso, porque en un examen normalmente yo pongo esto, hágase este barra y esa es una sola pregunta, porque eso no es fácil, ¿no?
Hay que hacer reducción de No, claro. Cron y ese poco de cosas, y eso son bastante cálculos. No, el semestre pasado yo hacía una zetabarra como en 1 hora y media. Por eso, entonces si yo te pongo esto y esto, tú no terminas nunca. Sí, exacto. Ah, ok, profe. Listo. Cualquier pregunta, no hay pregunta, todo bien. Todo bien. Amén. Va, Bueno, profe, también otra duda. Ese PowerPoint que usted tiene ahí, ¿no los puede facilitar bueno, en la realmente plataforma? pero eso está en el libro, eso está en el libro. Ok. Mira, No, pero a los los ejercicios ejercicios, suyos también. Sí. esos son míos, los escondo porque si no, después el semestre que viene tú vas a Ah, copiar. no, pues para estudiar, profe, para repasar ahí. Bueno, pero es que tú tienes el video, usted tiene el video, ¿verdad? Sí. Bueno, el video está ahí, el dibujo, si quieres lo que tiene que copiarlo. Yo digo que no. Ah, bueno. Cada vez los videos, como tienen mala calidad, pues a veces uno no logra distinguir bien los números Ah, o eso. bueno. Bueno, pero más o menos, si tú ves, es más, la idea sería hacer el dibujo y tratar de hacerlo ustedes. O sea, Listo. hagan el dibujo, hagan los cálculos y se van dando cuenta. Es más, eso lo ponen más pila, como se dice. Para hacerlo Sí. ahí. Ok, otra pregunta por ahí. Esta clase, esta clase también la va a subir a la plataforma, así Correcto, como la sí. Yo anterior, ahorita profe. mismo Ah, lo que pasa es que eso es un proceso. Entonces hay que bajarlo, pasarlo de sí. 4 para allá, para acá, después pasarlo para el otro lado, YouTube, un poco de cosas. Eso lleva su rato. Pero sí, en el transcurso de la mañana yo voy Ah, este, listo, profe, arreglarlo y gracias. se lo Ahí mando. para repasar. Sí. No se preocupes. El que Listo. estudió no tiene problema. El que no estudió, bueno, buenas noches. Listo, listo. Está bien, profe, gracias. Ok, a la orden. Hasta luego. Está bien. Reaction share. No, stop recording.